Bienvenidos a todos. Yo soy la doctora Silvia Fonio y con la doctora Norma Guzmani, dentro del programa provincial de control de infecciones RAM y PROA, vamos a hacer este nuevo curso, el contenido de este nuevo curso de bioseguridad, el tercer curso relacionado con el tema, con varios módulos. Este primer módulo va a tratarse de las generalidades del SARS-CoV-2 y la COVID-19 en relación a la bioseguridad y los conocimientos actuales a la luz de la evidencia científica y la experiencia que se ha ido alcanzando en este último tiempo vinculado con la pandemia. Muchas gracias, esperamos que les sea de utilidad y que lo puedan aplicar a estos conceptos en todos sus ambientes, su lugar de trabajo y el ambiente comunitario y sus hogares también. Ya sabemos que la COVID-19 es la enfermedad causada por el virus del SARS-CoV-2 en todo su espectro. Un espectro que es cada vez más extenso, cada vez más conocido, pero que todavía no está definido completamente. Todavía hay cosas por escribir, pero ya mucho está evidenciado científicamente en todos los reportes y demás publicaciones científicas a nivel mundial. Repasando lo que es bioseguridad, que no tenemos que perder nunca de vista la definición y lo que eso incluye, vamos a decir que la bioseguridad engloba todo el conjunto de normas y de procedimientos que están destinados a proteger a los profesionales de la salud expuestos a fluidos corporales de cualquier tipo. Y las medidas de bioseguridad son universales y son bidireccionales, quiere decir que protegen tanto al trabajador de la salud o al profesional de la salud como a los pacientes. La bioseguridad, si la planteamos en el contexto de la COVID-19 e incluso si la planteamos en cualquier otro contexto, ¿qué implica? Implica que hay que reordenar y protocolizar todos los procesos que no estén ya protocolizados y si ya están protocolizados ajustarlos de la atención del paciente, pero no solo los relacionados en forma directa con la atención del paciente, sino también con la permanencia del personal de salud, del trabajador de la salud en los ambientes laborales y su interrelación con otros miembros del equipo de profesionales. Entonces acá en este esquema que se ve en la flecha, hemos querido transmitir los pasos que uno tiene que hacer en cualquier efector y adaptar todo lo que sea los manuales de bioseguridad propiamente al efector y por ahí haya que generar algunos aspectos muy propios de acuerdo a las características del lugar. Hay que organizar los procesos, contar con los documentos escritos y esos documentos tienen que estar difundidos entre todos los miembros que trabajan en el lugar, capacitarlos y entrenarlos, disponer de los insumos necesarios para eso, si estamos hablando del proceso de EPP, el proceso de limpieza y desinfección, de higiene de manos, realizar controles de adherencia a la norma. Si hemos escrito una norma y la hemos difundido, hemos capacitado y entrenado, uno debe controlar o verificar que eso se cumpla, porque si no se cumple hay situaciones de riesgo que son evitables. ¿Sí? Y una vez que uno detecta que hay problemas de adherencia, que hay desvíos, tienen que verificar y ver todas las medidas correctivas que se puedan implementar. En cada lugar de trabajo uno tiene que preguntarse, ¿contamos con los protocolos necesarios para prevenir la transmisión de SARS-CoV-2? Y hacernos planteamiento cuáles son los básicos, los protocolos mínimos que tenemos que tener. ¿Sí? Los protocolos de normas de bioseguridad para los diferentes ambientes de trabajo y de acuerdo a las actividades que se desarrollen ahí y según también las condiciones de infraestructura y de ventilación, el protocolo de limpieza y desinfección, el protocolo de control de salud del personal al ingreso de la jornada, el protocolo de actuación ante un personal de salud que desarrolle síntomas durante la jornada laboral. Esto como mínimo, y de aquí cualquier otro protocolo que se vincule en forma directa o indirecta con la tarea asistencial de los pacientes sospechosos o confirmados COVID-19. Para ir
Entrando en la temática directamente de qué medidas de prevención vamos a implementar, tenemos que preguntarnos cómo se transmite entonces el SARS-CoV-2 y cómo podemos evitar esa transmisión. Y en este aspecto ha habido algunos cambios muy importantes, muy relevantes a lo largo de este último año y medio. Esta es una diapositiva que tiene importantes cambios respecto a las charlas que hemos hecho el año pasado y que ya se sabe hace bastantes meses del cambio en el principal mecanismo de transmisión. Sabemos que el principal mecanismo de transmisión es la transmisión directa de persona a persona, o sea, el contacto con las personas. Que la inhalación del SARS-CoV-2 representa la principal ruta, o sea, inhalando el SARS-CoV-2 que ingresa por nuestra nariz, boca o también por nuestras conjuntivas a través del contacto. Y con respecto a este tema de la inhalación, ¿sí? Tenemos dos conceptos importantes. Los aerosoles o núcleos de gotitas, que son aquellos que tienen menos de 100 micras de diámetro y que son capaces de trasladarse a grandes distancias. Obviamente va a haber mayor concentración en la cercanía de la persona que lo emite, pero se trasladan porque son aerosoles, justamente son núcleos de gotitas a grandes distancias. Y otro cambio que ha habido en relación es el punto de corte del tamaño de estos aerosoles. Antes se hablaba de un punto de corte de las micras mucho menor, y esto ha ido modificándose en las definiciones hasta alcanzar esto de que menos de 100 micras se consideran aerosoles y más de 100 micras se consideran gotitas de fluye. Esto tiene un impacto significativo porque, como siempre hemos estado tratando de reforzar, las gotitas de fluye, una vez emitidas, caen a poca distancia, al metro, metro y medio del emisor, mientras que los aerosoles van más allá de esa distancia. Por eso, esta es la base del distanciamiento social, y es la base del uso del barbijo en todos los ámbitos. Y el otro tema es la transmisión indirecta a través de superficies contaminadas o fomitis, que sigue estando reconocido, pero en menor magnitud en cuanto a su importancia en la transmisión. Esta diapositiva un poco refuerza y profundiza el concepto que expliqué anteriormente. Los aerosoles que están cargados de virus, que son emitidos por una persona que está infectada, se transportan en el medio ambiente, y estos aerosoles son los responsables de los fenómenos de superpropagación. ¿Por qué? Por dos razones. Porque pueden permanecer suspendidos en el aire durante horas y porque pueden viajar más allá del metro, los 2 metros de la persona que los exhala. Obviamente que a corta distancia, como ya dijimos, hay más concentración, pero pueden trasladarse. Entonces, esto es la causa por lo cual tenemos que tener mucha precaución con el tema de la ventilación de los ambientes. Bueno, en esta diapositiva pusimos las 4 situaciones: los asintomáticos y los presintomáticos, que significa que están en los 2 a 3 primeros días antes del inicio de los síntomas. Y estas dos entidades, tanto el asintomático como el presintomático, hace que las medidas de prevención se reduzcan su efectividad cuando solo los centramos en pacientes con síntomas. Es mucho más fácil uno establecer medidas de prevención ante un paciente con síntomas, pero es más difícil sospechar como de todo el mundo, porque puede estar en una situación de asintomático o presintomático. Y este es el concepto que tenemos que tener muy claro. Incluso los pacientes con síntomas pueden tener un riesgo de subvaloración, porque el momento de inicio de los síntomas suele ser subjetivo, sobre todo en los pacientes que tienen o presentaciones atípicas o que tienen un inicio muy solapado de ellos. Y después está un grupo de pacientes que van a funcionar como superdiseminadores. ¿Y esto de qué depende? Del inóculo que tengan, del tipo de huésped, de la generación de aerosoles, que es lo que explicábamos en la diapositiva anterior, y de la ventilación de los ambientes. O sea, un evento superdiseminador
contenedor se va a ocurrir con más frecuencia en un ambiente cerrado. Algunas palabras acerca de la transmisión de la variante Delta. Ya sabemos que esta variante fue detectada en la India en octubre del 2020 y considerada una variante de preocupación a partir de mayo del 2021. Es una variante que ha demostrado ser más transmisible y esto está relacionado con una mayor afinidad, mayor avidez por los receptores de la vía aérea, y podría esto ser la causa de la reducción de la neutralización de los anticuerpos. Hay casos en personas vacunadas, ¿sí? Y esto depende del tipo de actividad y el nivel de exposición. Sobre todo los casos están más ligados a interacciones sociales intensas. Con una carga viral en vacunados y no vacunados semejante, lo mismo que la sintomatología. Conociendo las medidas, la forma de transmisión, podemos pensar qué causas pueden aumentar el riesgo de transmisión en todos los ámbitos, ¿no? Sanitarios y no sanitarios. O sea que si hablamos de aerosoles, ambientes con ventilación inadecuada aumentan el riesgo de transmisión. Si hay mayor concentración de casos, mayor nivel de exposición a fluidos corporales. Si no hay normas, la ausencia de normas y protocolos, la ausencia o fallas en la capacitación y en el entrenamiento, la falta de adherencia a las normas ya establecidas y la subestimación de las normas y las faltas de insumos. Todo esto está relacionado con aumento del riesgo de transmisión. Una pregunta que es muy importante contestarse es hasta cuánto se transmite el SARS-CoV-2, porque esto tiene relación con el alta de aislamiento, lo que no implica una alta clínica. En general, tenemos que decir que la persistencia de PCR positivas no necesariamente significa que una persona sigue siendo capaz de transmitir el virus. Esto ya está estudiado, que eso no se correlaciona con la viabilidad de los virus que se estudian en cultivos virales. En general, se puede decir que un paciente con una enfermedad leve o moderada permanece contagiando hasta 8 o 9 días desde el inicio de los síntomas, es decir, que ese es el tiempo que los virus permanecen viables, y en un paciente grave o en un paciente inmunocomprometido, ese tiempo puede ser mayor. Bien, ahora veremos cuáles son las medidas de prevención a adoptar para evitar la transmisión de SARS-CoV-2. Veremos entonces en primera instancia cuáles son las estrategias para el personal de salud respecto de la prevención de COVID-19. Como primera medida, la inmunización es uno de los puntos más importantes. Sabemos que el personal de salud debe estar correctamente inmunizado con las 2 dosis aplicadas, debido fundamentalmente a la capacidad de evadir la inmunización o los anticuerpos que tiene la variante Delta. Entonces es muy importante que todos tomemos conciencia que debemos estar inmunizados y con ambas dosis de vacuna. Otro aspecto es diagramar o pensar antes de atender un paciente o de realizar alguna práctica a un paciente, qué personal es necesario que esté presente. Muchas veces hay más de un personal de salud presente al momento de realizar una práctica. Entonces, evaluemos si ese personal de salud es necesario que esté expuesto o no, es decir, disminuir la exposición. Por otra parte, implementar lo que se llaman bundles de medidas, o sea, grupos de medidas, o sea, agrupar las tareas asistenciales. Por ejemplo, si tengo que entrar en una sala COVID para tomar los signos vitales, entonces lo hago todo en un mismo momento. O sea, entro a la sala, me coloco primero el EPP, por supuesto, entro a la sala, realizo esta atención en todos los pacientes y luego salgo y me retiro correctamente el EPP. También es importante, y sobre todo al inicio de la pandemia se habló mucho de coortizar los grupos de trabajo, es decir, diagramar de modo tal de que no todo el personal de salud esté expuesto al mismo tiempo, es decir, hacer como especies de burbujas como se hace en los colegios.
Y lo que es muy importante es evitar el agrupamiento del personal de salud en otro ámbito que no sea el ámbito en el que se atiende al paciente, como ser, por ejemplo, en los comedores. Lo vimos sobre todo durante la primera ola, vimos cómo el personal de salud se contagiaba más por estar expuesto a un par que por estar expuesto a un paciente. ¿Por qué? Porque cuando atiende el paciente toma todas las medidas de precaución, se coloca todo el EPP, pero al momento de reunirse con un compañero de trabajo o de tomar un desayuno, almorzar, etcétera, se retira el EPP. Entonces es muy importante mantener estas medidas de prevención también en otros ámbitos en el que no sea la asistencia al paciente exclusivamente. Veamos ahora las estrategias para el personal de salud. Cuando llegamos a nuestro lugar de trabajo, recordar el cambio de ropa. No debemos viajar con la ropa de trabajo. Lo ideal es que exista un área específica, o sea, un vestuario para ello. Recordar también el uso de barbijo en el traslado hacia el trabajo. Cuando llego a mi trabajo, pensar si corresponde el uso de barbijo quirúrgico o de respirador según la actividad que voy a realizar. Recordemos siempre la higiene de manos frecuente y los 5 momentos de higiene de manos de la OMS y por supuesto no concurrir con síntomas compatibles con COVID, aunque estos síntomas sean mínimos o sean leves. Es decir, no subestimar los síntomas compatibles con COVID. Un beso grande. En relación a la diapositiva anterior y hablando de los momentos de refrigerio, es importante no compartir ni mate ni ningún tipo de utensilio, es decir, que cada personal tenga sus propios utensilios y no compartirlos. Otro aspecto es el que se refiere a la ventilación de los ambientes. Nos vamos a abocar a este tema con más detenimiento más adelante, pero recordar siempre ventilar el ambiente de trabajo y desinfectar las superficies del lugar donde nosotros estamos trabajando. Es de buena práctica realizar la limpieza y desinfección antes de realizar las tareas y luego de realizarlas. Antes de retirarme debo dejar el ambiente o las superficies de trabajo correctamente limpias y desinfectadas para mi compañero que me va a seguir en el turno. Y recordando que somos personal esencial, que somos personal de salud, debemos mantener los cuidados necesarios no solo en nuestro lugar de trabajo, sino también en otros ámbitos, como por ejemplo en el transporte público. Recordar siempre mantener la protección respiratoria correctamente colocada y higienizarse las manos luego de tocar las superficies altamente tocadas, como son barandas y demás en el transporte público. Y si nos transportamos en coches, por ejemplo, con otros compañeros de trabajo, no relajar las medidas y mantener siempre la protección respiratoria correctamente colocada. En cuanto a higiene de manos, se habló mucho durante la pandemia acerca de la higiene de manos. Sin embargo, sobre todo en la primera ola, a la hora de medir la adherencia a la higiene de manos en los servicios de salud, se observó que hubo una disminución en los indicadores de adherencia. Es intención del Programa Provincial de Control de Infecciones que los programas de higiene de manos estén implementados en todos los servicios de salud de la provincia, sea cual sea el nivel de complejidad del servicio, sea cual fuere el nivel de atención. Entonces, los programas de higiene de manos deben ser una política institucional, deben ser prioritarios y en cada servicio de salud existen los llamados vigíes, que vamos a charlar más adelante quiénes son. Los vigíes son quienes resguardan o quienes controlan y quienes capacitan acerca de las medidas de bioseguridad.
y deben quedar establecidos los puntos de higiene de manos, debe ser en todos los sectores, debe existir señalética que indique los puntos de higiene de manos y con la técnica correcta también. El personal, el personal debe estar entrenado acerca también de los momentos de la higiene de manos, los 5 momentos de la OMS, y debe estar capacitado todo tipo de personal, tanto el personal asistencial como el administrativo, obviamente personal de limpieza, el personal de mantenimiento y los mismos pacientes. Es decir, es muy importante la cartelería, también indicando a la comunidad acerca de la importancia de la higiene de manos correcta. También en cada servicio de salud debe existir una adecuada reposición de insumos, y para eso debe haber un responsable que tenga como función mantener en cantidad y calidad adecuada los insumos de higiene de manos. En todas las instituciones de salud deben existir recordatorios y cartelerías en los sitios en donde se realiza la atención de pacientes. Por ejemplo, cartelería acerca de la colocación y retiro, la colocación adecuada y el retiro adecuado de los EPP. Ya hablamos de la cartelería referente a la higiene de manos, también del distanciamiento social, de higiene respiratoria, etcétera. Para ello existe infografía suficiente tanto de la Organización Mundial de la Salud como de otras organizaciones estatales y del propio Ministerio de Salud de la provincia, de la cual podemos obtener el material para disponer en nuestros servicios de salud de todas las recomendaciones de prevención. Respecto del distanciamiento social, ya desde el inicio de la pandemia sabemos la importancia de mantener una distancia adecuada, mantener la distancia social mínima de 2 metros. Es importante eliminar todo el mobiliario que no sea necesario, de modo tal que tengamos mayor superficie disponible para mantener esa distancia social, y disminuir las interacciones estrechas y necesarias, eliminar los encuentros con besos y abrazos a los que estábamos tan acostumbrados como latinoamericanos que somos, pero creo que esta conducta también fue cambiando y la pandemia nos hizo cambiar estas actitudes. Recordar entonces o comprender la definición de contacto estrecho, la importancia del distanciamiento, el tiempo de exposición y la importancia de las barreras físicas siempre que puedan usarse y que estén disponibles, y el uso adecuado de EPP para disminuir la posibilidad de ser contacto estrecho de un posible positivo. En cuanto a los pacientes, también es importante capacitar a los pacientes en las medidas de prevención y recordarles que deben concurrir para la atención con la menor cantidad de objetos personales posible, sin acompañante, por supuesto siempre que sea factible, el uso de la protección respiratoria de manera obligatoria, el barbijo debe estar correctamente colocado, cubriendo boca, mentón y nariz, no retirarlo nunca el barbijo en la sala de espera, no consumir alimentos en la sala de espera o bebidas, retirar el barbijo solamente cuando sea imprescindible y colocarlo inmediatamente. Siempre la higiene de manos al ingresar y con frecuencia debe estar disponible los insumos para la higiene de manos en todo lugar de atención, y por supuesto siempre acompañando de la cartelería adecuada. En cuanto a las medidas de prevención respecto de los ambientes, ya en la mayoría de las instituciones de salud vemos que existen barreras de distintos materiales, que pueden ser vidrio o policarbonato, en las áreas de recepción, de modo tal de implementar una barrera física que limite la exposición del recepcionista.
En cuanto a los espacios de atención, hay que diferenciarlos también de acuerdo a los procedimientos que se van a realizar. Y es importante delimitar las áreas de colocación y de retiro de PP. El área de colocación marcada con verde será el área limpia y el área de retiro el área sucia. Luego vamos a ver todos los elementos que necesitamos en el área de retiro para descartar correctamente el EPP ya usado, o para desinfectar, por ejemplo, la protección ocular que se puede reusar. Debe estar delimitadas también las áreas de procedimientos generadores de aerosoles y diferenciadas de las áreas en las que no se generan aerosoles. Recordar que en las áreas de procedimientos generadores de aerosoles debe estar la mínima cantidad de personas posible, es decir, limitar la exposición. Y luego diferenciar áreas mal ventiladas de áreas correctamente ventiladas. Vamos a abordar este tema más adelante con más detenimiento. En los ambientes de trabajo se debe determinar el aforo apropiado de acuerdo a la superficie disponible y disminuir ese aforo si se lo considera necesario. Para ello, cada jefe de servicio o de sector deberá organizar a su personal. Recordar la importancia de no gritar en los interiores, debido a que siempre que gritamos o cantamos, etc., estamos eliminando aerosoles. Y otro punto de singular importancia es incorporar a la ventilación como una de las medidas más importantes en la prevención. Ya escuchamos cómo la transmisión aérea es la forma más importante de transmisión de la COVID-19. Entonces la ventilación se convirtió en una medida de singular importancia. Cuando hablamos de ventilación, preferentemente utilizar ventilación natural si es factible, lo que significa abrir puertas y ventanas exteriores para generar un flujo de aire cruzado, es decir, abrir puertas y ventanas opuestas preferentemente para que el flujo de aire sea cruzado. Esa ventilación debe ser continua, es decir, lograr que siempre el aire se renueve, y distribuida, es decir, que no se acumule aire sin renovar en ningún lugar del ambiente. Por ello, al abrir puertas y ventanas, deben estar abiertas en forma continua, no abrirlas y cerrarlas, sino deben permanecer abiertas. Si el ambiente está frío, por lo menos mantener 5 a 10 centímetros abiertas las puertas y ventanas. Si no podemos lograr la ventilación natural, se puede recurrir a la ventilación forzada utilizando extractores u otro tipo de dispositivos que permitan eliminar el aire interior y renovarlo. Y si no es factible incorporar extractores u otro tipo de dispositivos que eliminen o renueven el aire interior, se podrían utilizar filtros de tipo EPA o de otros filtros validados por la Organización Mundial de la Salud. Para validar la ventilación se puede utilizar un medidor de dióxido de carbono. El dióxido de carbono nos indica el grado de estanqueidad del aire interior. Entonces decimos que la ventilación es adecuada cuando el nivel de dióxido de carbono no supera los 700 a 800 partes por millón. En cuanto a los medidores, los mejores son los medidores de tipo infrarrojo. Para prevenir la transmisión de SARS-CoV-2 se sugiere mantener una tasa de ventilación de 10 a 12 litros de aire por persona y por segundo. Es decir, contar cuántas personas están en un ambiente determinado y calcular cómo debe ser la tasa de ventilación o cuál es la tasa de ventilación adecuada.
Para ello, seguramente, y en todos estos aspectos, se debe recurrir a personal especializado como son los técnicos o ingenieros en higiene y seguridad. Los arquitectos también pueden realizar asesoramientos adecuados al respecto. En cuanto a ventilar de manera continua, ya dijimos que es importante que la ventilación sea continua, no intermitente, para que se genere un flujo de aire continuo, y ese flujo de aire debe ser desde zonas limpias hacia las zonas sucias. Y recordar, como dijimos anteriormente, mantener siempre abiertas un mínimo de 5 a 10 centímetros las puertas y ventanas de manera constante. En cuanto a los sistemas de ventilación y de climatización de los ambientes, esto ha significado un cambio en las instituciones de salud. Sabemos que no todas las instituciones de salud pueden contar con una ventilación adecuada, entonces hay que consultar a profesionales con expertise en el tema, de modo tal de que puedan mejorar la ventilación de los ambientes. Y por supuesto que este punto y la transmisión del SARS-CoV-2 va a significar un cambio en el paradigma a la hora de que los arquitectos planifiquen una institución de salud. En cuanto a los ventiladores, debemos implementar la erradicación de los ventiladores en las instituciones de salud, porque sabemos que crean flujos de aire que van a movilizar tanto a las gotas como a los aerosoles y van a favorecer entonces la transmisión del virus. En cuanto a los sistemas de climatización o de ventilación, obviamente van a requerir del asesoramiento técnico adecuado, porque los acondicionadores de tipo split no renuevan el aire, sino que recircula el mismo aire del interior. Entonces, los especialistas en el tema tendrán que implementar estrategias para lograr la renovación del aire o colocar algún tipo de filtro que sea apropiado. Estos equipos, tanto de climatización como de ventilación, deben o requieren un mantenimiento técnico que sea adecuado y que sea periódico para evaluar su funcionamiento eficiente. Veamos algunas estrategias o algunas herramientas para considerar tanto en las salas de recepción, en las salas de espera de los pacientes, consultorios sanitarios. En cuanto a la recepción o sala de espera, se debe limitar al máximo el mobiliario. También todos los aparatos, todo el material o instrumental que haya en el ambiente debe limitarse al máximo y contar solamente con lo necesario, solo lo que se va a utilizar. Todo lo que pueda estar guardado en armarios o cajoneras deben estar guardados. Siempre mantener la señalización de la distancia social, por ejemplo, distanciar las sillas en las salas de espera y si no es factible, porque se trata de tipo stand, entonces marcar las sillas que no se pueden usar de modo tal que quede delimitada la distancia social. Ya hablamos de barreras físicas como las pantallas de acrílico, de vidrio o de policarbonato en las recepciones, y las recepcionistas o el recepcionista, si no cuenta con una barrera física, además del barbijo quirúrgico, debe contar con protección ocular. Recordar a los pacientes que no deben circular por los pasillos y demás, sino disminuir la circulación, retirar todo lo que sea revistas, adornos, controles remotos que se pueden transformar en superficies altamente tocadas y con riesgo entonces de transmisión.
En cuanto a los sanitarios, sustituir las toallas y los secadores de manos por papel descartable. Siempre disponer de jabón líquido y alcohol en gel o soluciones hidroalcohólicas, los recordatorios de lavado de manos y de la técnica correcta de higiene de manos, no permitir la higiene bucal de los pacientes en los baños y siempre mantener o asegurar una provisión continua de todos los insumos que son necesarios en los sanitarios para evitar la transmisión. O sea, debe estar disponible siempre jabón, toallas de papel, los cetos de residuos que deben ser de boca ancha y con bolsa, y por supuesto mantener la higiene adecuada del ambiente y de los sanitarios en general. Entonces, para ir cerrando, decirles que en el contexto de esta pandemia debemos reevaluar todos los procesos que están vinculados a la bioseguridad. Cómo manejamos la ropa de trabajo, los ambos, los textiles, la ropa de cama, los textiles en general en la institución, cómo se realiza la disposición de residuos. En cuanto al servicio de mantenimiento y reparación del equipamiento, el personal debe estar correctamente capacitado acerca de los EPP que debe usar o cómo debe protegerse a la hora de realizar un servicio en un área de atención de pacientes COVID o en un área donde pueden estar expuestos. Y por supuesto, los procesos de limpieza y desinfección deben estar escritos paso a paso y adaptados a cada institución de acuerdo a las estructuras con las que cuente y de acuerdo a los insumos con los que cuente. Entonces, ¿para qué? Para disminuir la contaminación de las superficies, obviamente. ¿Quién lo debe realizar? Debe ser personal entrenado y con el EPP que corresponda. El personal de limpieza es uno de los que más protegido debe estar por la tarea que realiza, que es de alta exposición. Debe estar determinada exactamente el listado de las superficies que se deben limpiar y desinfectar, los insumos que requiere para la limpieza y desinfección, el protocolo escrito, como les decía, paso a paso y con cronogramas preestablecidos. Debemos tener siempre presente que respetar y practicar las normas de bioseguridad es la mejor forma de cuidarnos a nosotros, de cuidar a nuestras familias y de cuidar a nuestros compañeros. Muchas gracias y espero que este contenido les haya sido útil. A continuación, en la última diapositiva, van a ver algunas direcciones de